Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. Un efecto dominó se está viendo sobre el sector turístico. En apenas un mes, dos aerolíneas, Viva y Ultra, dejaron sus aviones en tierra y suspendieron operaciones, frustrando los planes de miles de viajeros, en el caso más reciente, a puertas de la Semana Santa. Pero no es el único efecto que está golpeando al turismo y a los viajes. Las altas tasas de interés, la reforma tributaria y sus efectos, la desaceleración de la economía y lo que viene en la reforma laboral se están convirtiendo casi que en un peligroso cóctel. Para entender todo este panorama nos acompaña el doctor José Andrés Duarte, presidente de Cotelco. Doctor Duarte, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Apreciado Carlos, un cordial saludo para ti y obviamente para toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ayúdenos a entender cuál ha sido el impacto de estas decisiones que en menos de un mes Viva y Ultra pues han parado sus operaciones, han dejado sus aviones en tierra y miles de viajeros están, como decían en mi tierra, colgados de la brocha, aquí colgados del aire. ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido esta cancelación de operaciones de estas dos aerolíneas? Bueno, realmente ha sido un impacto negativo profundo, muy complejo, por supuesto, para una expectativa que traía el sector de crecimiento, en donde había cerrado un año con unos indicadores de manera muy positiva y que empezamos a ver desde muy temprano en este año ya algunas reacciones en algunos mercados, por ejemplo, como San Andrés y Providencia. En San Andrés y Providencia empezamos nosotros a ver este comportamiento días antes de que Viva suspendiera por completo sus operaciones y veíamos el drama de la isla. El drama en la medida en que aquí estamos hablando de la conectividad aérea vital para el desarrollo normal, por supuesto, de los isleños y el desarrollo del turismo, que pesa, por supuesto, muchísimo en su actividad económica. Pero algo así como 33 vuelos diarios se venían reportando y cuando deja Viva de operar, de conectar con destinos que de manera directa acercaba, por ejemplo, desde Cali a San Andrés y Providencia y muchos otros destinos que venía conectando de una manera complementaria a Viva versus la oferta que desde Bogotá salía, pues vimos cómo cayó esto a cerca de 15, 16 vuelos diarios. Ya hoy con la salida de Ultra, hablábamos ayer nosotros con la directora de nuestro capítulo de Cotelco San Andrés y Providencia y nos compartía que ya a partir de, mejor dicho, de esta salida, la isla va a empezar a recibir en promedio 5 vuelos diarios. Es muy complejo para la isla ver, por supuesto, para este archipiélago, por supuesto, cómo se reduce de manera dramática esa conectividad aérea. El mismo gobernador lo ha manifestado en distintas oportunidades, nosotros lo hemos hecho también visible y ahí hay, digamos, ya una primera señal previa a el impacto de la decisión completa de dejar todos los aviones en tierra. Cuando obviamente todos los aviones quedan en tierra, en el caso de Viva y ya después con el anuncio de Ultra, pues empezamos a ver que hay mercados internacionales que se dejaron de conectar. Mercados, por ejemplo, como México, como Argentina, como Perú, como incluso Brasil, también entonces afectando esa conectividad de turistas internacionales y no solamente nacionales. Y es importante decir que entonces, cuando empezamos a hacer nosotros el barrido del comportamiento de la ocupación, vemos, por ejemplo, en particular en el mes de enero y febrero, no solamente caídas asociadas por una serie, digamos, de medidas adicionales de las cuales todavía no estamos conversando y es la llegada del IVA, por ejemplo, del 0 al 19% en los servicios de alojamiento de hospedaje, sino también, por supuesto, en la dificultad de la conectividad aérea de diferentes destinos. Ejemplo, Quindío, Risaralda, Santander. Incluso, por supuesto, veíamos en el departamento de Atlántico una disminución significativa. En el caso de Nariño, aquí en Nariño vimos, por supuesto, más bien una reacción de la caída de la Panamericana o al menos del desliz de tierra sobre la Panamericana a la altura de Rosas Cauca. Eso incidió de manera negativa también en el comportamiento del turismo para el suroccidente colombiano, para el caso de Nariño y para el caso de Cauca. Entonces, hemos venido registrando estas noticias de una manera negativa. Hemos venido viendo cómo los consumidores colombianos, los consumidores internacionales son, por supuesto, parte fundamental de una estrategia que el gobierno tiene que acompañar a través de, por supuesto, el apoyo y respaldo de algunas aerolíneas que ya han manifestado cubrir en emergencia en las posibilidades de la disponibilidad de vuelo que tenga
que no es suficiente, entre otras, para la Semana Santa, donde muchos tenían programados viajes, no solamente a través del caso de Viva, que se había hecho con anticipación y que muchos quedaron con unas reservas planteadas, o en el caso de Ultra, que se hace pues a pocos días de iniciar la Semana Santa. Esto tiene implicaciones. Nosotros hemos hecho una estimación en términos de cuál podría ser esa ocupación promedio de país. En esa ocupación promedio de país nosotros estamos a través de un cálculo realizado por nuestra dirección de estudios, en donde tomamos una serie de tiempo desde el 2016 hasta lo que podría ser esta Semana Santa en el 2023, es decir, tomamos las Semanas Santas de cada uno de los años previos, desde el 2016 hasta el año anterior, y hacemos una proyección de cuál podría ser el comportamiento para este año, y nos damos cuenta que seguramente, al menos en las estimaciones que estamos realizando, va a caer en un porcentaje significativo, casi que 9-10 puntos porcentuales en comparación en la Semana Santa del año pasado. El año pasado, recordemos, estábamos saliendo adelante de la pandemia. El año pasado el país estaba cerrando en Semana Santa con un promedio de ocupación cercano al 58,8%, casi un 59%. Para este año estamos nosotros estimando esa ocupación menos en un 49,4%. Es decir, para ponerlo de una manera más sencilla a su audiencia, es que se van a ocupar 4 habitaciones de 10 posibles. Esa es un poco la reflexión que hemos venido haciendo, en donde por supuesto ha influido también la inflación que persiste, que deprime o que contrae esa capacidad de consumo. Por supuesto, como lo mencionamos, estos aumentos en el IVA, no solamente para el caso del aumento de hospedaje, sino también para los servicios de transporte aéreo. Y eso nos pone de presente incertidumbre, que por supuesto entendemos nosotros que de la mano del Gobierno Nacional y de la mano del Congreso podríamos eventualmente enfrentarlo rápidamente en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. Desde ese punto de vista operativo, doctor Duarte, ¿qué pasa con esas reservas? Es decir, la reserva que se pierde, ¿quién la pierde? ¿La pierde el hotel? ¿La pierde el viajero? ¿Quién termina asumiendo ese costo? Pues en primer lugar, el hotel pierde en la medida que, por ejemplo, en las cancelaciones de todos los viajeros que tenía programado movilizar la aerolínea Viva, cuando se demostró que buena parte de los efectos que esto trae, obviamente, para el consumidor, que por supuesto no va a viajar, él se planeó, él quería hacer su desplazamiento con su familia, él hizo una inversión y pagó por un servicio que no pudo materializar porque su conexión no se dio. Claro, hay que entender que también rápidamente el sistema, las aerolíneas, incluso hasta con el apoyo de la Fuerza Aérea, se buscó generarles soluciones de desplazamiento a los pasajeros que estaban pernoctando hasta en los aeropuertos. Nosotros tenemos casos de algunos capítulos que pudieron acompañar a muchos de los damnificados y se les acompañó bien sea con opciones de alojamiento, bien sea con alimentación, algunos con unas tarifas especiales si se podía manejar dependiendo del nivel de ocupación que tuviese el establecimiento en ese momento, una solución para mitigar ese impacto, obviamente directamente para el consumidor, pero donde también el establecimiento de alojamiento de hospedaje, hay que decirlo, pues programó unas ventas, como cualquier otro negocio. Dijo, voy a vender tantas habitaciones que me van a llegar en esta época de Semana Santa. Las vendió a un precio determinado. Cuando esas ocupaciones o esas ventas de esas habitaciones pues no se materializan, pues el establecimiento deja sin duda alguna, por supuesto en el mercado, una buena parte del precio que había puesto antes, perdido, porque ya ahorita cada vez más, que es lo que va a terminar ocurriendo, estamos viendo nosotros unos incrementos al menos de 1.500.000 pesos en el desplazamiento aéreo, que van a tener que incurrir quienes puedan encontrar una alternativa de solución. Ahora, que se hayan ido las aerolíneas de bajo costo también es importante y también implica que había allí un porcentaje importante y significativo de población que estaba movilizando estas dos aerolíneas en conjunto, que va a terminar afectando el nivel de consumo y dinamización del gasto turístico en las regiones. Entonces, ahí hay, por supuesto, muchas aristas de esta problemática, en donde lo que hemos dicho nosotros desde siempre es de la mano del gobierno, que el gobierno pueda acompañar rápidamente la coyuntura, ayudar a que se tomen decisiones rápidamente para que el sector pueda salir adelante y por supuesto planear
una estrategia de crecimiento de la oferta, que eso hay que seguirlo trabajando y hay que seguirlo fomentando. Necesitamos seguir estimulando el mercado de conectividad aérea, como también la capacidad y la infraestructura aeroportuaria, pero donde es fundamental estimular la demanda, porque tampoco nada haríamos si no tenemos la capacidad de consumo que vaya a ser sostenible la operación de esa conectividad aérea. Hay muchos temas de fondo en la discusión de la conectividad aérea también, obviamente un encarecimiento de sus costos de operación, buena parte de ellos indexados a dólares, o en donde buena parte de ellos, casi que el 80% de ellos está cargado en dólares, incluyendo, por ejemplo, el valor del combustible y unas medidas y unas tasas diferentes dependiendo de la región de ese combustible que requieren estas aeronaves, pues ha hecho también de presente que sea cada vez más difícil esa operación o la rentabilidad para que conecte a los distintos territorios. Entonces también ahí hay que dar una discusión, como nosotros la hemos venido abordando puntualmente para el caso del alojamiento de hospedaje, en donde hay muchos costos asociados que no se están trasladando al consumidor, en donde nosotros estamos viendo que por el contrario el consumidor ya envió señales, al menos muy concretamente en ocho regiones, en donde empieza a caer los niveles de ocupación, porque no puede ya por una contracción de su capacidad de consumo ligada a la inflación y ligada a una tasa de crédito o al menos a una tasa de interés también alta por el proceso de intervención del Banco de la República en el mercado para tener anclada esa misma inflación. Entonces, claro, ha venido básicamente un proceso de encarecimiento de los costos, no solamente para el consumidor, sino también para la misma operación, donde los costos de la energía, los costos de los alimentos superan con creces cualquier proyección hecha y en donde realmente hace muy compleja la operación. Ahora, si le sumamos los costos de una reforma laboral que por supuesto afecta de manera contundente y muy fuerte a nuestro sector, si no se le da una sensibilidad o una matiz particular a esta reforma laboral que entienda nuestra actividad económica y puntualmente la del subsector de alojamiento y hospedaje, que tiene una actividad 24/7 que opera los fines de semana, en donde los domingos, en donde los festivos, donde vemos unos recargos, por supuesto, del 75 al 100% que tienen un peso importante y donde la jornada nocturna va a terminar bajar o va a bajar desde las 9 de la noche a las 6 de la tarde, iniciando la jornada nocturna con una carga, obviamente en nómina significativa, en promedio en un 37% de crecimiento de esa nómina, que ya hoy per se representan promedio para todos los alojamientos alrededor del 30% de las ventas. Entonces, sí es muy complejo para nosotros esta coyuntura y aquí lo que estamos, por supuesto, pidiéndole al gobierno, pidiéndole al Congreso, porque hay un momento en particular muy propicio para toda esta discusión, que es el Plan Nacional de Desarrollo y es la hoja de ruta a 4 años. Y si en esa hoja de ruta queremos apuntarle a ser un país turístico, pues tienen que haber señales contundentes para realmente acompañar el sector, tratando de estimular la capacidad de consumo de los hogares colombianos y por supuesto desarrollando una mayor oferta que se tiene que complementar con infraestructura, con seguridad, con calidad, con promoción, etcétera, etcétera. Doctor Duarte, permítame detenerme un poco en lo que mencionó ahora de las zonas más afectadas con esta crisis que se está viendo. Usted habló de 8, ¿cuáles son esas zonas y por qué? Mire, le voy a contar. La primera, San Andrés y Providencia, en buena medida explicado obviamente por la salida de la operación con mucha anticipación de Viva Air, pero donde también el costo del servicio, digamos, de ese transporte, como el costo del alojamiento y hospedaje, pues termina también comprimiendo y obviamente reduciendo de una manera significativa ese promedio de ocupación. Nosotros tenemos una estimación de una caída en donde le puedo contar que el año pasado el promedio estaba en cerca de 70-72% y nosotros llegamos a registrar en distintos momentos del mes de enero y febrero ocupaciones del 30%, una caída muy compleja. Entre otras, para este caso de San Andrés y Providencia quiero hacer un zoom y es que ahora en lo que se viene para la Semana Santa, el promedio de ocupación que nos están reportando los establecimientos de alojamiento de hospedaje en el archipiélago es del 25%. Es dramático, es decirle a un establecimiento que tiene 10 habitaciones que va a tener 2 habitaciones ocupadas. Eso tiene unas implicaciones incluso en la generación de empleo, de las oportunidades, de las condiciones de paz, de las condiciones de desarrollo que requiere, por supuesto, cualquier destino en el cual haya ya decidida una apuesta sobre el turismo, como es el caso del archipiélago de San Andrés y Providencia. Hay otra región que también cayó de una manera significativa y es el departamento de Nariño. En el departamento de Nariño, nosotros si acumulamos enero y febrero, vemos que sería, digamos, ese segundo departamento o región
que más se ha impactado en decrecimientos de la ocupación, y allí hay que hacer el zoom sobre el efecto de la vía panamericana. Entonces, vía panamericana más unos costos asociados a este consumo turístico nos da casi cerca de una caída de un 7%. Ahora, si uno solamente toma el mes de febrero, uno se da cuenta cómo cayó casi 12 puntos porcentuales en la ocupación versus el periodo inmediatamente comparable, igual de febrero versus el febrero del 2019. En el caso también de, por ejemplo, otros destinos, tenemos el departamento de Quindío, seguramente muy impactado también por el incremento de los costos del alojamiento y del hospedaje, también explicado en algo por esa conectividad aérea. Tenemos el departamento de Risaralda, que le ha pegado no tanto como a Quindío. Quindío tiene una caída cercana a 5 puntos porcentuales, Risaralda tiene una caída cercana a un punto y medio, que entre otras ahorita en Semana Santa vemos que también cae versus la Semana Santa del año anterior. Entre otras, parte de los desafíos va a ser también cómo garantizar esa conectividad, que entre otras tiene muchas limitaciones al hacerse de manera terrestre. Tenemos todavía mucho que avanzar en esa capacidad de esa conectividad terrestre, que ojalá también en el plan de desarrollo se aborde. Tenemos una región que cae también de una manera significativa en enero y febrero, que es la región de Santander, también con una caída cercana a 6%. Tenemos otros dos departamentos, Tolima y Alto Magdalena, y también el departamento del Cesar, que caen, y obviamente también estamos allí muy atentos de esa dinámica de crecimiento. Por ejemplo, Tolima y Alto Magdalena, en donde la conectividad es precisamente más terrestre para llegar a estos destinos o a estos territorios que nosotros cubrimos con el capítulo, pues nos estamos dando cuenta que evidentemente allí hay una afectación de esa capacidad de consumo, sobre todo por esa carga de ese IVA del 19%. En el caso de Cesar también pesa mucho esa conectividad terrestre, y allí estamos viendo una caída también significativa cercana a 4 o 5 puntos porcentuales. Esos son, digamos, como los principales territorios que nos han demostrado unas caídas que hay que tener en cuenta, y que por supuesto le hemos manifestado al gobierno con mucha preocupación frente a lo que pueda estar ocurriendo ya ahorita en este mes de marzo, con todas las afectaciones adicionales que hemos vivido, también entre otras con un Viva. Viva terminó cerrando sus operaciones al final del mes de febrero, entonces todo lo de marzo lo vamos a ver ahorita. Todo lo que está pasando con Ultra, que lo anuncia ayer 29, pues lo vamos a terminar viendo precisamente el próximo mes. Entonces, a esto nosotros ya nos habíamos anticipado de alguna manera, y habíamos dicho, en esta discusión de la política del desarrollo turístico hay que lograr, de la mano, evidentemente, necesariamente de la mano del gobierno nacional, hay que lograr políticas o apuestas realmente muy concretas de cómo vamos a estimular ese consumo de los colombianos en un contexto que no es fácil, con una inflación, insisto, que pesa mucho, con unas tasas de crédito que también pesan mucho, y en donde ahora tenemos esta gran dificultad de la conectividad aérea, marcándonos más retos de presente. Nosotros en esto creemos que el gobierno tiene que avanzar, y ahí hemos tenido distintos espacios de conversación que esperemos en el marco del segundo debate del Plan Nacional de Desarrollo se puedan abrir y discutir, para que haya una apuesta clara de país, porque no es una apuesta puntual sobre un sector específico por una coyuntura, es cómo hacemos lo que en Europa y los países de la OECD han hecho, y es, queremos fomentar el turismo, pues tenemos que tener un marco tributario que, entre otras, afecte menos esa capacidad de consumo, entendiendo que este es un sector que es intensivo en mano de obra, que encadena otras actividades económicas muy rápidamente, que puede ser la oportunidad de desarrollo para muchas regiones del país, en donde su principal atractivo será la naturaleza, la gastronomía, la cultura, en donde en eso tenemos muchísimo por competir, pero si no logramos el mover o el dinamizar de una manera concreta, con programas como por ejemplo el bajar de ese 19% en una discusión técnica como lo tienen los países europeos, a un 5%, por ejemplo, en el IVA del establecimiento de alojamiento y hospedaje, pues va a ser muy difícil, porque entre otras la piedra angular para el turismo pues va a ser siempre la pernoctación, va a ser siempre el alojamiento de hospedaje. Si no hay pernoctación, no hay turismo, y tenemos unas metas como país muy interesantes que queremos acompañar, pero eso va a tener que traducirse sí o sí en una política concreta que genere esos volúmenes de desplazamiento también, y que termine incidiendo en la mejor atracción de divisas, en este caso puntual de turistas internacionales, que vengan y dejen una derrama económica importante para el desarrollo de las regiones.
Las aerolíneas de bajo costo, doctor Duarte, lograron democratizar el acceso a volar de los colombianos que por años no lo podían hacer. En algunos trayectos y en algunas rutas resultaba incluso en algún momento hasta más barato irse por avión que por tierra. ¿Esto va a afectar el modelo del bajo costo, del low cost en el país que venía avanzando y que se había consolidado? Es decir, usted mencionó una cifra que me sorprendió mucho de tiquetes a 1.500.000 que han crecido y que la gente pues que pueda pagarlo pues los va a pagar, pero ese no es el común del mercado. ¿Está amenazada el modelo de bajo costo en este momento? Está amenazado el modelo de bajo costo, sin duda alguna. Bueno, que la tercera aerolínea que más pasajeros movía haya tenido que detener su operación. Ahora seguramente tratarán de restablecer capacidades de operación con la aerolínea, además Avianca, que hizo la solicitud también para acompañar este proceso de rescate económico, pero en donde también Ultra venía demostrando en la movilización de pasajeros, cerca de 2 millones de pasajeros en un año. En el caso de Viva, la estimación era cerca de 600.000 pasajeros que estaba moviendo, digamos que con una expectativa de movimiento en el mes de febrero y con el mes de marzo. Es decir, y hay cifras allí para la Semana Santa de cerca de 240.000, casi 300.000 pasajeros. Eso tiene unas implicaciones, por supuesto, negativas en nuestro sector. Habrá que dar una discusión de cómo vamos a estimular precisamente esa conectividad, que es vital, que es parte de ese servicio soporte que requiere el turismo, entre otras para llegar a territorios muy distantes. Nuestro país es un país de regiones, nuestro país no es un país europeo en el cual uno toma un carro y a una hora está en otro destino o recorrió en 6 horas de frontera a frontera el país. No, en este caso nosotros para llegar a Norte de Santander, a Cúcuta, pues nos tenemos que gastar 24 horas. Si queremos llegar a Riohacha, seguramente nos demoraremos 26 horas. Es decir, y en esa, la reflexión que usted está planteando en su pregunta es muy acertada. Para muchos mercados terminó siendo una alternativa definitivamente muy competitiva el conectarse vía aérea y no hacerlo de manera terrestre. Eso sin duda alguna tiene que abrir más la discusión. Hay que también mencionar que en el modelo de las aerolíneas, en los momentos en donde entraban a competir con muchas más aerolíneas, habría que ver el momento de la coyuntura, porque no necesariamente, digamos, la tarifa era esa tarifa low cost que él podría, digamos, asumir en el mercado, dependiendo de los jugadores que estuvieran allí participando. Entonces, claro, aquí hay que seguir estimulando más mercado para que ojalá tengamos unos precios más competitivos, unos precios también más asequibles para los colombianos, pero donde creo que de fondo hay que dar una discusión, entre otras, si queremos entrar más en esa discusión de la conectividad aérea, que es una discusión muy relevante en la coyuntura, es el cómo en esos costos operacionales el país puede incidir, cómo en esos costos de operación, como le decía yo ahora, casi que un 80% de esos costos, digamos, están en dólares. Y ahí hay que ver entonces una apuesta de que desde el gobierno, con una política estratégica, se puede llegar a suplir, hasta desde el mismo, digamos, discusión del combustible y los costos que tienen en ciertos destinos el abastecimiento de ese combustible, ¿no? El transporte de ese combustible a ese territorio también. Todo esto tiene una implicación, pues, para un ideal que acompañamos nosotros con todo el optimismo, y es hacer que este país sea más turístico y que pueda mover muchos más turistas. Usted ha mencionado mucho el tema de la reforma laboral y obviamente quiero preguntarle cuál va a ser ese impacto de la reforma laboral si se aprueba hoy como está en el sector particularmente de hoteles. Pero antes de que me responda a esa pregunta, ¿cómo están viendo en el corto plazo el tema del empleo con estas bajas ocupaciones en el sector hotelero? ¿Qué está pasando ahí en este momento? Es muy complejo. Nosotros hemos dicho, y quizás comienzo por esto, como lo planteaste en la pregunta, el sector ha demostrado que en la medida que crece su ocupación de alojamiento y hospedaje, el promedio de la pernoctación o del alojamiento que nosotros podamos registrar, que entre otras fue positivo el año pasado, cerrando con cerca de 61,7% versus un 57% del 2019. ¿Eso qué indica? Indica que en la medida en que tengamos mejor nivel de ocupación, el sector es capaz de absorber más mano de obra. Y en eso quiero enviar un mensaje muy claro. Este es un sector productivo que ha demostrado que en la medida en que se acompaña
su crecimiento, se fomenta su crecimiento, se permite mayor dinamización de la actividad que nosotros menos representamos desde el alojamiento y hospedaje, vamos a incidir de manera positiva en mayor generación de empleo. Y esto se lo voy a decir quizás con 3 elementos, o 4 si me permite. El primero, en el mercado laboral del DANE en enero eran 1.592.000 trabajadores que se registraban en un sector de alojamiento y servicios de comida. Si la memoria aquí no me está fallando en este momento, le puedo decir que en ese enero que acaba de pasar, nosotros vimos un crecimiento del 27% del total de empleados que se tenían en enero del 2022. 27%. Si nosotros comparamos ese mismo mercado laboral del mes de enero y lo comparamos con enero del 2019, el crecimiento es de cerca del 4%. Es decir, incluso antes de pandemia, en enero del 2019, digamos, teníamos menos empleos que lo que estábamos nosotros registrando en enero de este año. Post-pandemia, con todas las implicaciones, entre otras, que existen de mantener y de generar nuevos empleos para una actividad económica que se tuvo que endeudar para sobrevivir, que tuvo que perder más de 12 billones de pesos porque no tuvo actividad económica y porque se endeudó más de 3.3 billones de pesos, solamente teniendo en cuenta las cifras de las bancas de segundo piso, Fondo Nacional de Garantías y Bancoldex. Si nosotros vemos ahí un primer indicador en enero, veíamos entonces un crecimiento, un comportamiento interesante generando empleo. 2, si nosotros comparamos en este sector es intensivo en mano de obra. Este sector, por supuesto, en términos agregados, estará hablando de 1.592.000 según el DANE. Si nosotros esto lo aterrizamos al sector, digamos, turismo o de alojamiento, estaremos hablando de alrededor de unos 450.000 empleos. Evidentemente, el servicio de alimentos o al menos servicios de comida pesa también de manera significativa en el mercado laboral y es una fuente de empleo para muchos también. En el caso del alojamiento, nosotros le podemos decir que eso puede ser cerca de 450.000 empleos. De esos 450.000 empleos, que son directos, indirectos, muchos, entre otras, asociados a la cadena que representamos nosotros del alojamiento de hospedaje, por ejemplo, categorizados como hoteles, en donde en los hoteles hay unas tasas de mayores empleos, por ejemplo, cuando hay mayores niveles de habitación. Entonces, cuando el establecimiento es más grande, esa tasa, que además se tiene en cuenta en promedio, es bastante significativa, digamos que su peso o su tamaño versus países que son infinitamente más turísticos que nosotros. Entonces, este es un sector que si bien está generando hoy en día un promedio de 4.5 millones de turistas, porque hicimos un análisis con el dato del 2019, si tomamos turismo internacional son 4.5 millones de turistas. Si nosotros tomamos Francia o España o México, que tienen millones de turistas adicionales a los nuestros, por ejemplo, España tiene más de 80 millones, Francia tiene casi 90 millones, México casi los 20 millones. Si nosotros comparamos con estos países, Colombia está generando más empleo por habitación que lo que generan potencias mundiales del turismo. Y esa no es una discusión menor, porque también le hemos dicho al gobierno, espere que además estamos demostrando, en la medida que crece el sector, absorbe más empleo. En la medida que hay mayor ocupación, podemos generar más empleo. Pero además, si nos comparamos con países que ya hoy en día tienen un terreno ganado en el turismo mundial, pues tener 80 millones de turistas o 90 millones de turistas, pues no es menor cosa. Usted los puede distribuir en el año y puede mantener, por supuesto, una capacidad de generación de empleo permanente.Nosotros estamos generando más empleo por habitación que incluso ellos. Y en los otros dos elementos, decirle, por ejemplo, si uno toma el 2017 y lo suma o lo complementa al análisis desde el 2017 hasta el 2022 y se va puntualmente al alojamiento, donde el alojamiento, nosotros a través de la cuenta satélite de turismo, si quisiéramos, podríamos decir de manera directa 150.000 empleos. Como subsector, como una actividad económica que además trabaja las 24 horas del día, y ya voy luego a los impactos de la tributaria, sin parar, porque no paramos, esos 150.000 empleos crecieron desde el 2017 al 2022 de una manera importante, significativa. El promedio, si mal no recuerdo, era cerca de un 5% de crecimiento, cerca de un 5% desde 2017 y 2022. Si le quitamos el año de pandemia, el promedio de crecimiento es superior al 11%. Es decir, este es un sector que crece en la medida que crece el turismo, como lo veníamos registrando antes de pandemia, incluso
con el año de pandemia metido en la mitad, creciendo y demostrando el cómo genera más empleo, e incluso hasta en términos comparativos con países que valga la redundancia otra vez, España, Portugal, Arabia Saudita, lo que fuese. Podríamos comparar incluso a nivel mundial cuántos empleos se venía generando entre 2016 y 2019 antes de pandemia, y nuestro país estaba creciendo en cerca de 6.6% la posibilidad de generación de empleo. Entonces, es un sector intensivo en mano de obra. El 64% de los trabajadores de nuestro sector son mujeres, cerca del 28% son jóvenes, menores de 28 años, es decir, casi que el primer empleo también lo pueden encontrar en nuestra actividad económica. Y es un sector que definitivamente va a verse fuertemente impactado por la reforma laboral si no se matiza la discusión a una actividad que no para. Entonces, nosotros, ya le decía ahorita a Carlos, 24/7, los fines de semana, nuestra actividad económica del alojamiento de hospedaje, por supuesto, sí que va a tener implicaciones el que la carga laboral el domingo le pase del 75 al 100, o por supuesto en el caso del festivo, o por supuesto en esa jornada laboral entonces nocturna que bajaría de las 9 de la noche a las 6 de la tarde. Y también, por supuesto, en el entendimiento de unas estacionalidades. Eso también lo hemos demostrado, se lo hemos manifestado de manera técnica y respetuosa al Ministerio del Trabajo, en donde allí hay que entender que al menos sector, demuestra unos ciclos. Ahorita vamos a ver un ciclo que incluso en nuestras proyecciones va a estar por debajo del promedio del año pasado, pero tiene un ciclo, un comportamiento positivo que genera obviamente una dinámica de contratación y absorción de la mano de obra. En el caso de por supuesto, de las temporadas de mitad de año, en el caso de la semana de receso escolar, en el caso de fin de año, incluso hasta en los alojamientos y hospedajes en los territorios en donde haya avistamiento de ballenas, o en los casos en donde en Caño Cristales también tenemos la posibilidad de aprovechar ese río de los 7 colores también por las plantas que en una temporada del año más se pueden apreciar. En fin, este es un sector de estacionalidades. ¿Sí? Nosotros en eso también tenemos que ser consecuentes, porque ese contrato a término indefinido pues pone en compromiso la posibilidad de contratar esa mano de obra que se requiere en los momentos de coyuntura. Los turistas internacionales pues no lo demuestran, no solamente en términos de ocupación, obviamente está ligado a la llegada de turistas a los niveles de ocupación, y esos niveles de ocupación está ligado, mejor dicho, casi que calcado también los niveles de generación de empleo. Entonces, claro, para nosotros es muy importante que se pueda entender esa realidad de la actividad económica que representamos, como también algo del cual tenemos que profundizar mucho más, y es el cómo dentro del turismo vacacional quizás toda la conversación ha girado, pero hay un turismo también muy importante para el país, que es ese turismo MICE, ese turismo de los congresos, de las convenciones, de las reuniones, de los incentivos. Ese turismo MICE para Colombia es una gran oportunidad. Nosotros en términos comparativos con los países latinoamericanos nos encontramos en el top 3 como país, y si después ubicamos algunas de las ciudades capitales nuestras, también estamos dentro del top 3 en términos de ser un destino competitivo para atraer congresos y convenciones. ¿Eso qué pone de presente? Pone de presente la oportunidad de también contratar mano de obra, en donde debo decir que el 85% de esos eventos se desarrolla en infraestructura, alojamiento de hospedaje. Cuando se requiere entonces desarrollar ese congreso, esa convención, esa conferencia, etcétera, pues necesitamos también absorber mano de obra, pero esa mano de obra va a ser por días, tiene que ser por un día, por 2 días, por 3 días. No es ni siquiera una discusión de una temporada de el fin de año y el inicio de enero, no, son incluso momentos más cortos, y en eso esperaría uno que Colombia dé una discusión como la están dando los países del mundo sobre cómo pueden atraer también más turismo de congresos y convenciones, porque tienen una capacidad de consumo mayor, casi 5 o 6 veces más la capacidad de gasto que tiene un turista vacacional. Y ahí vamos a poder también alcanzar rápidamente esas metas o esas aspiraciones de tener una mayor generación de divisas por turismo, que cerró en cerca de $7.300 millones el año pasado. Entonces, ahí hay unas implicaciones que ¿qué hacen? Como esa actividad económica está así planteada, pues nosotros ya sabemos, con unas estimaciones realizadas, por ejemplo, sin estas cargas de la jornada que comienza a las 9, todavía no a las 6, digamos que comienza a las 9, de la jornada al 75% en los dominicales, en donde hoy por hoy, digamos que uno podría decir, ahí hay, digamos, una carga importante salarial adicional.
casi que ese promedio, entendiendo que el 49% de los trabajadores del alojamiento de hospedaje tienen recargo nocturno, es decir, son actividades nocturnas en donde incluso en la gran mayoría del territorio tenemos 3 turnos. En solo algunos territorios estamos viendo que acuden más, proporcionalmente a la contratación por hora o recargo por hora. Estamos viendo nosotros entonces que hay un promedio de una nómina de esos 150,000 empleos directos, con unos promedios asociados a esas actividades nocturnas, a esas actividades en los domingos, etcétera, y en los festivos, vemos un promedio de nómina de cerca de 4.2 billones de pesos. Con la reforma laboral, el costo se incrementa en 37%. Ese incremento en 37% supera los 6 billones de pesos que tendría que asumir el sector en términos de nómina. Y hay que decirlo, este es un sector que depende, por supuesto, del trato humano, del trabajo, de la atención, en el caso nuestro, como lo hemos demostrado, intensivo mano de obra, pero donde el servicio de nuestras personas es fundamental. Entonces, claro, buena parte de la operación nuestra está allí cargada o representada en estos costos de personal, que por supuesto para algunas regiones más distantes, para algunas regiones más apartadas, dependiendo de los tamaños del alojamiento, puede llegar en esos, digamos, costos como tal de operación, cerca de un 50%. Hay un promedio que nosotros tenemos agregado de país, en donde de las ventas sabemos que se está invirtiendo alrededor de un 30% de las ventas para pagar la nómina. Entonces, claro, con este incremento de un 37% va a poner en una situación de mucha complejidad al sector y bueno, seguramente va a tener ello un debate interesante, esperemos nosotros en el Congreso, en el entendido que el gobierno y el gobierno, entre otras, pues esperemos nosotros lo comprenda de la misma manera, con una sensibilidad, una actividad turística que requiere esa mirada en particular sobre nuestro sector. Doctor Duarte, y en el tema tributario, ¿qué pasó? Hay que tratar de dividirla en dos momentos, o al menos tratar de orientar la respuesta en dos temas. La primera es, algunos temas el gobierno nacional nos escuchó de la mano del Congreso de la República y allí, por ejemplo, debo reconocer el acompañamiento, al menos en una preocupación gigantesca que tiene el sector por un cobro antitécnico, que es, entre otras, injusto, que es un cobro de la sobretasa a la energía al sector turismo, cuando sabemos que el problema radica es en una clasificación en el Código SIU de las actividades económicas, en donde nos ponen a nosotros dentro de otras actividades económicas, y si estuviéramos dentro de otras actividades, como por ejemplo las industriales, en este caso, digamos que podríamos apelar al no pago de esa sobretasa a la energía. ¿Por qué digo que es injusto y antitécnico? Porque, entre otras, es una carga de un 20% adicional sobre el valor del servicio de la energía, donde el valor del servicio de la energía es fundamental en el servicio de alojamiento de hospedaje. Es decir, el hotel o el establecimiento de alojamiento de hospedaje pues debe consumir energía para ofrecerle servicios de hospitalidad a cualquiera. Y en esto, sinceramente, tenemos que dar una discusión también, ojalá para eliminar de manera permanente ese cobro. Hoy por hoy, en la reforma tributaria quedó esa exención del pago por 2 años más. Se había puesto desde pandemia una exención hasta el 31 de diciembre y el gobierno nacional, de la mano del Congreso, en la reforma tributaria le dio continuidad por 2 años más, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2024. Esto porque además es importante, porque en los costos operacionales el servicio de energía puede llegar a representar cerca del 18% del costo. Pero también hay que decir que el kilovatio hora es muy costoso en términos comparativos con países cercanos y países de la región, y en donde hemos tenido unos incrementos inflacionarios en distintos, digamos que, destinos turísticos y regiones, el año pasado superiores al 45%. Es decir, es realmente incomprendible que se le vaya a cargar con un 20% adicional al valor de la factura de la energía por un tema netamente técnico que esperamos, por supuesto, con el gobierno lo podamos resolver de manera definitiva. Se abordó en la reforma tributaria entendiendo los tiempos y que no podríamos realmente dar una discusión de una ley en tan corto tiempo como fue el caso de la reforma tributaria. Hay otra segunda parte, y esta segunda parte de esas señales que quedaron en la reforma tributaria que son positivas es el cómo se le dio continuidad a un tratamiento diferencial en renta para quien construya
o para quien remodele en municipios menores de 200.000 habitantes y municipios PEDET. ¿Esto por qué es clave? Porque por supuesto en esta apuesta de crecimiento turístico, lo he mencionado antes, la pernoctación es la punta o la piedra angular del desarrollo turístico. Uno puede saber y entender que el país tiene una gran diversidad en términos de naturaleza, de cultura, de gastronomía, y que podemos acercar cada vez más a mercados turísticos, en donde podemos ir a regiones apartadas y encontramos ahí unas oportunidades muy buenas si las sabemos aprovechar con sostenibilidad y con planificación. Pero llegar a esos territorios, por supuesto, la primera pregunta es: ¿y en dónde voy a pernoctar? ¿En dónde voy a dormir? Eso es fundamental en la discusión del crecimiento turístico. Es una discusión que han dado, por supuesto, aquí en Colombia, todos los actores que han hecho presencia en la discusión de la política del turismo, como en todos los países del mundo cuando se está hablando del crecimiento del desarrollo turístico. El rol fundamental del alojamiento de hospedaje es total. Y en este caso, entonces, ¿qué queríamos? Que de alguna manera el gobierno supiera que en esas regiones más apartadas todavía no tenemos la infraestructura. Y para traer una infraestructura de todos los tipos de alojamiento de hospedaje, hoteles, fincas, alojamientos rurales, albergues, glamping, de todos los tipos de alojamiento de hospedaje que nos imaginemos, ojalá llegue con un incentivo que obligue a esa, operación a pensar de antemano siempre en formalidad, en estándares de calidad, que aporte y tribute como tributamos y aportamos en el alojamiento de hospedaje que representamos. Porque aquí, por supuesto, también hay que pensar en cómo se genera valor en el territorio, cómo se genera empleo formal. Entonces, eso quedó allí en la reforma tributaria y eso es positivo, quedó con una tasa del 15%, dándole continuidad a un incentivo que ya venía en marcha y que de alguna manera, que subió del 9% al 15%. Pero es importante, destacar que ahí hay una señal en términos de incentivos. Ahora, ¿en qué sí quedamos nosotros mal? ¿En qué quedamos nosotros golpeados y afectados? Que es parte de lo que estamos viendo en la ocupación en los territorios ya en enero y en febrero, y es precisamente en la llegada del IVA del 0 al 19% a partir del 1 de enero. En un contexto de decrecimiento de la economía, en un contexto inflacionario, como lo hemos descrito, esa carga del 19% tiene una afectación importante en la capacidad de consumo de los hogares colombianos. Recordemos, entre otras, muy ligado a la discusión del servicio, de bajo costo, recordemos que es que en el país el promedio al menos de gasto de consumo, también en términos de hogares, uno podría decir que cerca del 44% de los hogares que están haciendo consumo de viajes y turismo tienen ingresos inferiores a 2 millones de pesos. Es decir, el IVA, que ya per se es altamente regresivo, pues por supuesto va a afectar esa capacidad de movilización de ese turismo doméstico, que tiene que ser una apuesta de país donde movemos todavía muy poco turismo doméstico y sabemos que hay oportunidades de crecimiento. Pero esto se hace con política concreta, como lo vamos a seguir demostrando y obviamente exponiendo de una manera respetuosa países de la Unión Europea y de la OECD, que en su momento se dijo, no, es que vamos a seguir lo que dice la OECD. Pues resulta que la OECD sí tiene unos IVA diferenciales sobre el IVA general de la economía y sobre el alojamiento de hospedaje, donde nosotros hoy con ese IVA del 19% casi que estamos por encima de casi todos los países que están comparables allí en la OECD y en la Unión Europea, en donde tenemos casos de Portugal, de Bélgica, tenemos casos Grecia, tenemos casos de Hungría, tenemos muchísimos, Rumania, tenemos muchísimos casos en donde los IVAs son infinitamente más bajos, comenzando desde el 5 y el 4% para el alojamiento de hospedaje y puntualmente para la hotelería. Entonces, esa es una discusión que hay que librar si queremos realmente hacer una apuesta que nos permita llegar a alcanzar esos niveles de turismo como lo han hecho también en otros países y en donde sabemos que pesa bastante en su PIB y en su desarrollo económico, que es entre otras también en buena medida parte de toda la discusión del rol que debe tener el turismo en el desarrollo económico de Colombia. Doctor Duarte, muchísimas gracias por esta radiografía del sector turístico que a puertas de la Semana Santa pareciera más bien un vía crucis, pero esperamos que todo se solucione y podamos salir adelante de este trance. Muchísimas gracias por esta conversación y por todo lo que nos ha contado hoy. Gracias, Carlos. Muchas gracias a usted por la invitación a su fantástico programa y muy contento de estar aquí compartiendo con su audiencia. Y ojalá me siga invitando más para compartir estas reflexiones sobre el sector que representamos. Mil gracias. No lo dudo, vamos a seguir conversando, claro que sí. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com. Nos encontramos la próxima semana.